Me avisan cuando estén viendo. Bien, estoy viendo. Vamos al famoso Spider. Y acá yo lo implementé. ¿Me avisan si lo ven? Sí, sí, profe, se ve. ¿Ven? Bueno, la clase persona. La clase persona, dijimos, va a tener un atributo DNI, un atributo nombre, un atributo apellido, un atributo domicilio. ¿De acuerdo? Entonces el init va a recibir todos esos parámetros y los va a setear. Fíjense que yo acá no le hice el cambiar domicilio todavía, sino que definí el str de forma tal de que cuando yo imprima un objeto persona, salga el string DNI más la palabra DNI con el número, eh, un, un enter, digamos, un carácter de fin de línea, y en el renglón debajo, nombre, dos puntos, apellido, coma, nombre. ¿De acuerdo? Este es mi objeto, este es mi clase persona. ¿Entendió? Vamos a agrandarlo un poquito más. ¿Quedó claro? Sí, sí, también. Bueno, vamos a la clase llamada. A la clase llamada dijimos, le voy a entregar un ID, el destino, la duración, el precio del segundo de la llamada, precio segundo llamada. ¿De acuerdo? Y va a setear cada uno de los atributos. Fíjense que acá yo estoy con ID, destino, duración y precio por segundo de la llamada. Y estoy haciendo una función que es getCosto, que lo que me devuelve es el resultado de redondear a dos decimales la duración por el precio del segundo de la llamada, que son los dos parámetros, perdón, los dos atributos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Hasta ahí venimos. Y también lo definí un str, que no sé para qué me puede servir, pero básicamente saco un string, id, duración, costo, ¿tá? Que no sé, no lo hice, pero no, probablemente no lo use. Pero bueno, lo dejé definido. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Voy a ver el chat. Eh, Bien, hasta ahí se entendió. Bueno, ahora vamos despacito. La clase cuenta telefónica, fíjense, yo le definí el precio el precio por segundo del plan, lo definí como una variable, perdón, como un atributo de clase, ¿de acuerdo? En 1.25. El constructor que va a recibir el DNI, fíjense, cuando yo te voy a dar de alta una cuenta telefónica, me tienen que pasar el DNI del dueño, el nombre, el apellido y el domicilio. Solo eso. ¿Por qué? Porque voy a tener un atributo cliente que lo que va a hacer es una instancia de la persona, y fíjense que a la clase persona, al constructor, le paso el DNI, el nombre, el apellido y el domicilio. Lo mismo que habíamos definido acá arriba para persona, el DNI, el nombre, el apellido y el domicilio. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, la clase cuenta telefónica
cuando se cree una instancia, esa instancia va a tener un atributo cliente, que va a ser un objeto de tipo persona, va a tener una lista de llamadas que arranca en vacía porque inicialmente no hay consumos y arranca con un saldo predefinido de 1.000 pesos esa instancia, ¿no? Fíjense que eso es lo que yo le decía. Yo acá saldo usé el mismo criterio que les dije hoy. Lo hice un atributo de la instancia. ¿Por qué no puede ser un atributo acá la variable saldo es propia de cada una de las cuentas? Ahora, si estos 1.000 yo quisiera que sea un valor igual para todas las clases y que yo el día de mañana lo pueda cambiar para todas las clases, haría otro atributo de clase acá que sea saldo inicial igual a 1.000 y cuando yo genero acá el saldo, lo seteo con ese valor. ¿Se entiende? Del atributo de clase. ¿Se entendió lo que dije? Ahí, profe, se llamaría self.saldo igual CLS precio set plan. CLS no lo voy a poder usar porque no lo recibo como parámetro. Si yo quisiera hacer eso, yo diría acá, saldo inicial igual a 1.000 y acá, en vez de poner el 1.000, utilizaría el atributo cuenta telefónica punto eh, saldo inicial. ¿Se entiende? Perfecto. Para lo cual tendría que tener un método de clase para cambiar el saldo inicial. Si bien acá, bueno, recuerdan las 4 formas que tenemos de cambiar los atributos de clase, que algunos funcionan para el atributo de clase y lo otro lo cambian solo para la instancia. Pero bueno, así sería, ¿de acuerdo? Si yo quisiera que saldo inicial fuera un atributo de clase. ¿Está? Bueno, lo dejo ahí. Sí, sí. Ahora vamos al método cargar saldo. Cargar saldo es bastante sencillo. Cargar saldo lo único que tiene que recibir es el monto a cargar. Tengo un flag éxito que lo seteo en falso. Si el monto es mayor a 0, entonces a self.saldo le sumo, le acumulo más igual p monto, que es el valor que yo recibí. A éxito lo pongo en true y devuelvo éxito. Entonces, la función cargar saldo me devuelve 1, true, si pudo hacer la carga del saldo, y falso si no pudo hacer la carga del saldo. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Ok, ok. Bien. Ahora definí el método de clase modificar precio minuto, que recibe un monto. Esto también tiene un flag, valida que el monto sea mayor a 0, y lo que termina haciendo es cambiando el precio por segundo del plan, que es la variable, fíjense que acá hay un igual, no hay un acumulador, que es la variable de clase, ¿no? A esto yo lo voy a volver para atrás. Ahí. Y acá voy a poner 1.000. ¿Ok? ¿Se entendió el atributo, el método de clase? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, si alguno no lo entendió, me avisa. Reviso el chat por las dudas. Bien, no hay ninguno. Sigo.
La famosa registrar llamada. Registrar llamada va a recibir el destino y la duración. Y nada más. Pero fíjense que una llamada, para dar de alta una llamada con el constructor, yo le tengo que pasar un ID, el destino, la duración y el precio por segundo de la llamada. Fíjense que para crear una llamada, yo tengo que pasar 4 atributos, 4 parámetros. Sin embargo, el registrar llamada solamente le paso 2 parámetros. ¿Por qué? Porque de los otros 2 que me faltan para llamar a la instancia de, de la llamada, ¿sí? Son datos que no preciso recibir del usuario. ¿Por qué? Porque uno es el ID, que le dijimos que lo íbamos a autogenerar en función a la lista de llamadas, y el otro es el precio por segundo del plan, que es el atributo de instancia. ¿Se entiende? Entonces, registrar llamada solo recibe destino y duración. Levanta un flag en falso, y acá fíjense, si la duración que me está diciendo el usuario de la llamada, multiplicado por el valor del segundo del precio segundo de plan, que es el atributo de instancia, si la duración por el precio por segundo del plan es menor al saldo que me queda, entonces voy a registrar una llamada. Si eso no pasa, es que no tengo saldo para registrar la llamada, devolveré éxito que arrancó valiendo falso, y eso quiere decir que no pude registrar la llamada. Ahora, si la duración de la nueva llamada que estoy registrando por el valor del precio por segundo del plan es menor al saldo que me queda, entonces voy a hacer lo siguiente. Self.llamadas, que es mi lista de llamadas, le hago un append para agregar un nuevo objeto. ¿Qué objeto le voy a estar pasando? Y bueno, ya voy a crear el objeto llamada con invocando, digamos, el nombre de la clase. La clase es llamada. Fíjense, como primer parámetro, acá está la coma, le estoy pasando lo que resulta de definir el largo de la lista de llamadas más 1, que era lo que veíamos hoy en la muestra que yo le hice. El largo de self.llamada más 1 va a ser el ID que está esperando el objeto, el constructor de la clase llamada. El segundo era el destino, que ese sí me viene como dato acá, como parámetro en registrar llamada. El tercero es la duración, que también me viene acá como parámetro. Y el último, que es el precio por segundo, lo saco del valor del atributo de clase, cuenta telefónica, punto, precio, segundo del plan. Entonces fíjense que ahí tengo el ID autogenerado, el destino, la duración y el valor del precio por segundo del plan de ese momento. Al llamar a ese constructor, se seteó que el precio del segundo de la llamada era igual al valor vigente según el plan al momento de registrar la llamada. ¿Se entendió? Profe, una preguntita. Sí. ¿Puede mostrar un segundo la clase de la llamada? Sí. Llamada recibe ID, que es el autogenerado, Sí. destino, duración y precio del segundo de la llamada.
Claro, Si yo... Ajá. perdón, yo lo hice un poquito diferente, tipo el ID lo maneja internamente, pero no importa. El resto está igual y llamo registrar llamada, ¿no? En la clase de cuenta telefónica, Sí. para que cree el objeto de llamada con el número, tipo, y solo le paso número y duración. Y agrego cuenta telefónica, punto, precio según plan, que es, así se llama el atributo de El clase de atributo. cuenta telefónica. Ajá. Y me dice que le falta un argumento posicional, de tipo literal el precio. Ni idea. A ver. No, ahí va. Mostrame el... Yo dejo de compartir. Y mostrame... compartí vos y lo vemos. Ok, dame un segundo. Vos ya lo estás ejecutando, ya estás creando una cuenta. Sí. Ahí se ve. Ah, no veo nada. Vas a tener que, si podés agrandar la letra. Ah, perdón. Ahí se ve mejor, más grande. Sí, no sé por qué. Ah, no. Bueno. Un poquito más grande. Sí. Bien. Espera que luego así se ve mejor. Ahí está mejor. Bueno, a ver, vamos a registrar llamadas, self, número, duración, self.lista, llamada, punto append, llamada, número. Lo que pasa es que ahí te falta el... Ah, ok, ahí te falta el ID. Claro, pero en mi clase de llamada manejo el ID internamente. Tipo, cada vez que se inicia, le agrego uno. No sé si funcionará, pero nada, no lo tengo como atributo cuando lo llamo. Así que no debería faltar, en teoría. Ok, sí, igual ahí fíjate que eso no te va a andar porque vos estás diciendo que el ID es 1 y después el ID es más igual 1. O sea que todas las llamadas para vos van a tener ID 2. Claro, está bien, no importa, pero eso no me está haciendo la falla, me imagino. Vamos de nuevo abajo. Sí. Déjame mirar, regístrate. Append, llamada, número, duración. Precio save. Ah, bien. ¿Y el error que te tiraba? Es esto. Cuenta telefónica, punto, registrar llamada, missing, que le falta un require positional argument, que sería... Es que registrar llamada vos le estás pasando dos parámetros nomás en la llamada. Fíjate, cuando vos estás llamando a la derecha en la consola, vos pones registrar llamada y te está pasando dos valores, nomás te falta uno. Claro, pero recién cuando usted estaba haciendo la prueba, usted dijo que no le necesitaba pasar el valor de No, está bien, acá. No te dije nada, no te dije nada. Número, duración. Lista, número, duración. Cuenta telefónica, precio. Quizás el error Y está vamos acá. arriba a la... Uy. Vamos arriba a la cuenta telefónica de nuevo. Sí. Ah. Bien. Y la llamada, ID, número de destino. Ni idea, tampoco quiero frenar todo, así que de última me pego la cabeza contra la pared y lo saco. Yo no se preocupe. Yo por ¿Puedes si... agrandar ahí?
No, pero, agrandá ¿podés agrandar donde te muestra el error? Sí. Porque la verdad que Mira, no lo veo. no sabía. Ahí está. Cuenta telefónica. Registrar llamadas. A ver, ¿te puedo ir más a la derecha en el código? Está bien, no se preocupe. Ya me daré cuenta que está fallando. No, bueno, si no pasaban el código ahí por Por mail como mostró hoy. Un por el atributo chat, no dice lo levanto. precio según llamada y el otro no dice precio según plan. No, el atributo de clase está bien, es precio según plan. Precio según plan. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, en la parte de llamada dice los argumentos, C número destinatario, C duración, C precio de llamada. Ahí me parece que está precio según plan, debería de ser. No, pero O este precio es según llamada, No, pero ese es el parámetro de llamada del constructor. por eso. ¿Y nos está llamando a precio según llamada abajo? No, precio según plan. Debaguealo. A ver, no veo bien. ¿Debaguearlo? No sé si esto tiene para. ¿Qué es esto? Es Notepad++. Tipo, Ah, no sé. de Sí, última, pero después ahí me tenés bajo run. el Spider. Ahí tenés en run, ¿no tenés ahí debug? Arriba en el menú. A ver. Porque corre con un plugin que tenés que agregarlo por acá. No, entonces no. No, bueno. Si no, después pasámelo y lo debugueo yo acá. Dale, tranqui, tranqui. Después me bajo también el No. Spider, a ver. Porque está muy bueno ese. Es práctico. Sí. Gracias, profe. No, de nada. De eso sí que de nada. Bueno, entonces, llamadas.append y a llamada le paso los argumentos. El, el número autogenerado, el destino, la duración y la cuenta, el valor del precio por segundo según el plan. Y fíjense que eso registra una llamada, pero también tengo que restar del saldo el costo de la llamada. Entonces, self.saldo menos igual self.llamadas, el largo menos 1, ¿sí? Porque si acá le puse el largo más 1, cuando quiero acceder al elemento es el largo menos 1, eso es las llamadas en la posición 0 en la primera instancia, punto getCosto, que me hace el cálculo del costo. ¿Se entendió? Éxito igual true y retorno éxito. Entonces, en registrar llamada lo que hago es validar poder registrar la llamada, tener saldo suficiente. Si tengo saldo suficiente, hago un append en la lista de llamadas donde
hago un agregado de una instancia de la clase llamada y al saldo lo modifico restándole el costo de la nueva llamada que acabo de registrar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno. Bueno, y mostrar consumo, lo único que hago es hacer un string, ¿sí? Recorriendo todas las llamadas, concatenando el ID con duración, bla, 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 duración, costo. Le doy un formato para poder mostrar todos los consumos como que si fueran un string. ¿Está? Y eso es todo. Terminé. Entonces, vengo acá. Este es mi programa cliente. Importo clases, creo una cuenta telefónica, le paso un número cualquiera que hace de número de documento, el nombre, el apellido, la dirección. Hago un print de C1.cliente. C1 en la instancia, cliente es la persona. ¿Está? Voy a borrar, a esto lo voy a borrar. Entonces, si yo ahora ejecuto eso, fíjense que obtengo DNI 286765538, nombre completo. Fíjense que esto fue el STR que yo le hice a la persona. El saldo es 1000, que es lo que termino imprimiendo acá. Claramente el saldo se seteó en 1000. ¿De acuerdo? Y ahora tengo 4 bloques. En el primer bloque hago un C1.registrar llamada, le paso un número de teléfono y una duración en segundos, dependiendo si puedo registrarla o no. Dependiendo si puedo registrarla o no, muestro llamada registrada o llamada no registrada. Muestro los consumos. Si lo pude registrar, debo ver un consumo. Si no lo pude registrar, no debo ver consumo. E imprimo nuevamente el saldo. Si pude registrar la llamada, el saldo debe haber bajado. Y si no pude registrar la llamada, el saldo se tiene que mantener en 1000. Después hago otra registración de llamada al mismo número, otra duración, lo mismo. Pregunto y veo si puedo registrar la llamada o no la puedo registrar. Imprimo los consumos, imprimo el saldo. Después hago otra registración de llamada con otro tiempo. Lo mismo, imprimo los consumos, imprimo el saldo, si es que la pude registrar. Y por último, hago una carga de saldo y saco por pantalla si pude registrar en la carga o no. Saco el nuevo saldo si es que pude cargar esta plata. Hago una registración de llamada y nuevamente muestro los consumos y el saldo. ¿Sí? Entonces fíjense que hice una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, una carga de saldo, cuarta llamada. ¿Se entendió? Si se entendió, lo ejecuto. Sí. Ejecuto y vengo para arriba. Fíjense, me muestra los datos y el saldo inicial. Fíjense que la primera llamada la pudo registrar y me dijo, los consumos son duración 300, costo 375. Esto lo saco de la lista de llamadas, que es el que tiene la duración y el costo de la llamada. Si el costo de la llamada fue 375 y yo tenía 1000, el saldo ahora correcto es 625. En la próxima llamada la pude registrar porque acá me dice llamada registrada. Fíjense que los consumos ahora son 2. La primera llamada fue de 300 segundos, la segunda de 350.
El primer costo fue de 375, el segundo de 437,50 y fíjense que ahora el saldo es 187,50. Cuando quise registrar una nueva llamada, me dijo llamada no registrada y como no pudo registrar la llamada, me quedé con los mismos dos consumos y el mismo saldo de 187,50. Pudo cargar el saldo de 500 pesos que yo cargué por ahí y el saldo, a nuevo saldo ahora es 687,50. Hice una nueva llamada, la llamada la pudo registrar, los consumos ahora son estos tres, perdón, y el nuevo saldo con el que me quedé de nuevo es 187,50. ¿Se entendió? Sí, sí, está claro. Sí, sí, está claro. Entonces, ¿por qué le digo que esto es más limpio? Porque fíjense que a la hora de usar yo la clase cuenta telefónica, lo único que utilizo son métodos de la clase cuenta telefónica. No tengo que estar generando objetos de la clase llamada para luego pasárselo a la cuenta telefónica. No tengo que estar generando objetos de la clase persona para después estar pasándoselo a la clase cuenta telefónica. ¿Se entiende la diferencia con la agregación? Esto es contención, es composición, lo otro es agregación. Fíjense que yo acá solo utilicé métodos de la clase cuenta telefónica, que era la que yo quería usar. Y de hecho es más, fíjense yo acá, voy a hacer import clases C y acá, y acá voy a poner, por ejemplo, QC2, voy a poner acá, porque igual, y fíjense acá pongo C punto, cuenta telefónica, y fíjense que ya me pide el DNI, el nombre, el apellido y el domicilio. Entonces, DNI un número, 248096. El nombre, Roberto. El apellido, Duarte. El domicilio, La Paz 124. Fin. Si yo ahora hago un print de C2 punto cliente, que fue lo que hice hoy, y ejecuto, fíjense que ahora me dice DNI, nombre y apellido. Si yo ahora hago un print de C2 punto saldo y ejecuto, me muestra los 1.000 pesos de saldo. Si yo ahora hago print C2 punto mostrar consumos, me dice consumos y no me muestra nada porque no tengo. ¿De acuerdo? Si yo ahora hago C2 punto registrar llamada, no voy a hacer el if, ya me dice destino, duración, destino, el número 456 23 14 58, la duración 200 segundos. Si ahora hago C2 punto mostrar consumos y C2 punto saldo print. Perdón. Y ejecuto, fíjense, DNI tanto, Duarte Roberto, 1.000 pesos, no había consumo al principio. Ahora que hice la llamada, el consumo es de 200, fíjense que claramente el consumo es de 200, el costo es 250, el saldo es 750. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien.
¿Alguna pregunta? Una pregunta, profe. Ujú. Yo antes tenía el drive de la guía práctica número 1 y vi que ahora tiene el número 2. Tipo donde está esta consigna. No te entendí, vos sabés. La consigna para hacer este problema, ¿no? Este ejercicio 2, ¿dónde Claro, está? la guía práctica número 2, ve que es el título del doc de... Ah, está acá, mirá. En Introducción a la Programación. Están los ves? dos ahí. Acá abajo, Composición, Guía Práctica. Ahí guía práctica, listo. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, me quedé con la intriga de la que no andaba, que te daba un error. No sé si me lo pudiste pasar al chat. Ahí se lo paso, así que... Ahí estoy instalando también el Spider, así que nada. Anaconda, Bueno, ¿no? pasámelo al chat, yo lo levanto y me fijo. No sé si se pasa entero con el chat de acá. A ver. No, para nada. ¿No pasó entero? Tendrá un máximo No, voy de pasando a 30. poquito igual. Creo que ahí está todo. La indentación igual, no sé si sobrevivió, pero bueno. Ya lo vemos. Vamos a agregar uno nuevo. Ahí está. Le pasé el cliente como el último, por si lo ven necesitado. Bien. Ahí está. Entonces, File, Save As. Entonces, 2. Epa. Ajá. ¿Cómo le llamaste persona? Bien. Cuenta telefónica, nombre. Bien. Ejecuto eso. Funciona. C1 punto. Registrar llamada, ¿era, no? Registrar Número, llamadas. duración. Y el precio.
¿Cómo le pusiste? Puse en 11. 11. Quise poner coma por si no dudo. Entonces vamos a ponerle 20 nomás. Ejecuto. A mí me dio, che, me registró. Debo estar maldito. Ahí instaló el Spider y veo que anda. Es más, veo C1 acá. Vamos a la lista, cargar, vamos a ver cuánto vale cargar saldo. No, miento. C1 saldo. Fíjate, bueno, qué bueno que contaste el saldo. Lista de llamadas. Fíjate que tenés una llamada cargada y la llamada dice ID2, que es el que yo te decía que todas te van a quedar con ID2, duración 200, número destinatario 56, ¿verdad? Precio de la llamada 11. ¿Te anda bien? Bueno. Sí, no, no Ahora veía el error. sale el Spider y veo que anda. Bueno, Disculpe que hice no perder te- tiempo. No, por favor. Si no te anda, después me avisas. Dale, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿se entendió? Obviamente que acá lo podemos mejorar, ¿eh? Podemos mostrar un menú al usuario y hacer toda una interacción por consola. ¿Ok? Sin hacer esto. ¿Queda claro? Sí, sí. Bueno. Eso es todo lo que es. Fíjense, son 3 clases, ¿sí? No muy extensas, pero repito, esto lo pudimos determinar en función del diseño de clases que hicimos. Después, obviamente, otro lo puede hacer de manera distinta, en función de saldo inicial, que si tener un parámetro de clase, saldo inicial o no. eh, si el cliente muestra un menú y va generando cuentas y demás, digamos, pero la solución de las clases está acá. ¿Esta codificación, profe, está ahí en la página? No, no. No, no están resueltos los ejercicios. La idea es que los resuelvan ustedes. Y si no lo pueden resolver, que nos avisen. A ver, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que no hacer un curso de material de lectura. ¿De acuerdo? Nosotros le proveemos material de teoría, material de práctica. Fíjense, acá ustedes tienen clase teórica, la guía práctica, acá tienen ejemplo de pregunta, acá están los 2 ejercicios hechos por agregación y por composición, el ejercicio de la biblioteca que hicieron en la clase de teoría, y acá está la guía práctica número 2. La idea no es que ustedes tengan resuelto los ejercicios de la guía práctica número 2, sino que ustedes logren resolverlo. Porque si no, lo que termina sucediendo en general es que terminan mirando la resolución y la realidad es que cómo yo lo resolví es muy particular, ¿sí? Porque, a ver, nos pusimos de acuerdo en el diseño de clase, pero los nombres que yo usé, los parámetros que yo usé, dónde puse las cosas, cómo hice el cargar saldo, cómo hice el registrar llamada, ustedes lo podrían haber hecho totalmente distinto. ¿Se entiende? Entonces, nos ponemos de acuerdo en el diseño, nos pusimos de acuerdo en el diseño de clases, pero la idea es que ustedes puedan hacer esto. De hecho, es más, la idea de dar todo el tiempo que dimos en la clase de hoy
es justamente porque muchos de ustedes no tienen otro espacio más que estas 3 horas para hacer ejercicios. Entonces, si acá hacemos clase expositiva y yo desarrollo todo, ustedes no tienen otro tiempo para dedicarle. Entonces, la idea es que en estas 3 horas de clase ustedes puedan desarrollar, vayamos charlando cómo resolver, yo les vaya mostrando distintas alternativas de resolución, pero que la resolución la hagan ustedes. De hecho, fíjate que el compañero acá resolvió totalmente distinto a cómo yo resolví, y lo importante no es la resolución que yo hice, sino que ustedes hayan podido armar esto. ¿Se entiende? Cuando ustedes programan, acá somos 48, seguramente tenemos 48 códigos fuente distintos, porque cada uno lo resolvió de forma distinta. Y lo importante es que ustedes lo resuelvan, no que yo lo resuelva. ¿Se entiende? Así que bueno, por esas razones que no están los códigos. La idea es que ustedes los logren a estos códigos. Porque de hecho, recuerden que después que terminemos de dar todo el contenido, van a tener 2 semanas en donde van a tener que resolver problemas, ¿sí? Y la evaluación final van a ser preguntas, no sobre la resolución de los problemas, de cómo hicieron ustedes la codificación, sino de resultados. Por ejemplo, acá estamos hablando de cuentas telefónicas, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría haber forzado un cálculo acá y preguntarte por cuánto te dio, eh, no sé, alguna cuestión, algún costo de una llamada. eh, Te podría preguntar precio según plan o el precio del minuto si lo implementaste como método, como atributo de clase o atributo de instancia y explicar por qué. Entonces, después vos me vas a decir, no, yo lo hice atributo de instancia por tal cosa, yo lo hice atributo de clase por tal cosa. ¿Se entiende? Entonces, de la resolución de los problemas, cuando veamos graficación, por ejemplo, mejor dicho, cuando veamos un poco de análisis de datos, en donde vamos a levantar grandes volúmenes de información y hagamos un ejercicio, o dejemos un ejercicio para que ustedes resuelvan, para sacar, no sé, voy a inventar, la cantidad de películas de drama, de género drama que hay en Netflix, porque le pasamos un archivo de base de datos, de la base de datos de películas que tiene Netflix. Y bueno, si vos hiciste el ejercicio, lo vas a poder responder, y si no hiciste el ejercicio, no lo vas a poder responder, y así sucesivamente. ¿Me explico? Entonces, lo importante no es que ustedes tengan los códigos de los ejercicios hechos, sino que ustedes puedan realmente escribir los códigos. Aparte, por experiencia les digo, uno no sabe programar hasta que se sienta a programar. Por más lectura que uno tenga y conocimiento de la teoría, cuando uno se sienta y acá en la consola empieza a ver errores, 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 empieza realmente a ver en dónde está en cada uno de los problemas. ¿De acuerdo? Bueno, son las 21. Estaríamos terminando. Fíjense que tuvimos básicamente 3 horas para hacer este ejercicio. Si bien dejé como 50 minutos para que ustedes resolvieran, si no más, capaz que 1 hora.
Pero bueno, planteen el ejercicio 3 y planteen el ejercicio 4. El ejercicio 4, además de tener el problema de la programación, ahí está explicado cómo calcular el área según la fórmula de Herón, en donde el área se calcula teniendo como dato la semisuma de los lados. ¿De acuerdo? Entonces, si uno tiene 3 segmentos, un triángulo, dado en donde tiene la longitud de los 3 lados, el área se calcula como esta fórmula, donde S es la semisuma de sus lados, o sea, el lado A más el largo del lado A más el largo del lado B más el largo del lado C, todo dividido 2, y después es ese valor de S por el valor de S menos el valor del lado A, el valor de S menos el valor del lado B, el valor de S menos el valor del lado C. ¿De acuerdo? Entonces léanlo. Por cómo está acá, van a tener, fíjense que dice implementa un software que permita calcular el área y el perímetro de un triángulo, ingresando las coordenadas de inicio y de fin de cada segmento que conforman los lados. Si tengo que generar inicio y fin, coordenadas de inicio y fin, recuerden que en la clase anterior hicimos la clase .2D. Esa clase la van a usar acá. Van a tener que usar la clase .2D. Van a tener que crear la clase lado, o segmento, mejor dicho, la clase segmento. Un segmento está compuesto por 2 puntos, así que la clase segmento va a contener a 2 puntos, a 2 instancias de la clase .2D. Y por último, un triángulo está conformado por 3 segmentos. Así que la clase triángulo va a contener a 3 instancias de la clase segmento, en donde cada una de las instancias de la clase segmento va a contener a 2 instancias de la clase .2D. ¿De acuerdo? No es como el primer caso, en donde teníamos 2 clases y una clase contenía a las otras 2, sino que acá tenemos una clase, una segunda clase que contiene a la primera y una tercera clase que contiene a la segunda. ¿Se entendió? Plantéenlo. Si no lo pueden resolver, lo charlamos la clase que viene. La clase que viene vamos a dar herencia, que es otra relación entre clases. ¿De acuerdo? Y en el ejercicio 3 dice, un banco requiere un software para realizar transferencias entre cuentas de clientes, bla, bla, y acá van a usar la cuenta bancaria que usamos también en el primero. Lo que pasa es que, bueno, acá van a tener otra clase que es banco, donde van a tener que ver cuáles son los métodos, cuáles son los atributos, cuáles son los métodos, y básicamente un banco contiene a una lista de cuentas. Entonces está en ese sentido medio parecido a el que acabamos de hacer hoy, pero bueno, tiene otros métodos, otras cuestiones. ¿Se entendió? Sí, a laburar. O sea, 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4, sí, porque el ejercicio 1 es más conceptual. Es para que vean la implementación de los métodos mágicos, pero los métodos mágicos también lo vimos en la clase pasada. Entonces, bueno, nada. Por ahí, en cuanto a contención, propiamente dicho, a clase contenedora, el ejercicio 2, el 3 y el 4. Y la semana que viene vemos herencia. Pero también, si hay algún ejercicio de acá que no le salió, lo vemos en la clase que viene. ¿De acuerdo? Bien, bien. Bueno, muy bien, hoy terminamos bastante en horario, pero como ven hay un montón para hacer, así que a dedicarle cuando puedan, un rato cuando puedan. ¿Ok? Recuerden que para la clase que viene vamos a usar este mismo link que usamos ahora, porque
no vamos a poder conectarnos por Zoom. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene. Cualquier duda que tengan, estén trabajando y les surge alguna duda, me mandan un correo a través del campus. Ni bien yo tenga un ratito, se los contesto. Y cualquier otra cuestión que sea más grave o algo de los ejercicios, lo vemos en la clase que viene. Otra cosa, si hay alguno que no se le ocurre nada para hacer los ejercicios que quedaron ahora en la guía, también coméntenlo y vamos a tratar de ir orientando un poco para que lo puedan ir resolviendo, o por lo menos entendiendo. ¿De acuerdo? Así que bueno, nos vemos el jueves de la semana que viene. Vamos. Nos vemos. Chao, Buen fin de para profe, todos. suerte. Igual. Buen fin de igual. Adiós, adiós. Chao, buen fin de semana para todos.